Que les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí ya en la ciudad de Atlanta por la gracia del Señor. Llegamos hace como unos 12 días. Si se recuerdan, estábamos en El Salvador y gracias a Dios pudimos regresar a casa. Pero sentimos la paz del Señor de volver a casa y también Dios abrió las puertas para que pudiéramos estar por acá. Solo llegamos por aquí. Habíamos sentido apartarnos un tiempo con el Señor, para poder ver la respuesta del Señor ante todas estas situaciones, la guianza, ¿no?, del Espíritu Santo en cómo debemos actuar como ministros, como iglesia, y la voz de Dios, ¿no?, en medio de tanta confusión, de tanta tribulación, en medio de tanto problema, y cómo se están dando las cosas. Me gustaría, he esperado un poco para hacer el comentario nuestro. Hemos querido esperar para tener algo claro, una convicción clara, una convicción bíblica, una convicción de parte del Señor, para la manera en que podamos responder ante toda esta situación. Me imagino que después de que algunos escuchen esto, como no es la opinión popular, para ellos va a ser un poco difícil tal vez, ¿no?, aceptar lo que bíblicamente la iglesia tiene que hacer, cómo debe reaccionar y lo que Dios nos manda hacer a nosotros en esta hora. Pero solo porque algo nos incomode no deja de ser la palabra del Señor y la verdad de Dios. Antes que nada, en medio de todas las cosas que la iglesia atraviesa, que el mundo atraviesa, la iglesia del Señor siempre debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Siempre, en todo momento. La iglesia del Señor recibe sus órdenes de parte del Espíritu. Es ahí donde la iglesia encuentra lo que ella debe hacer en cualquier situación de su vida. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos no tan difíciles y en los momentos difíciles. Ella debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y muchas veces esa guianza del Espíritu Santo no va con la corriente, digamos, de lo que están haciendo todos los demás. No es lo que los demás están diciendo, sino va en contra muchas veces de lo que está haciendo todo el mundo. Pero es ahí donde la iglesia debe estar segura de quién la llamó y a quién le sirve. Primero que nada quiero decir eso. En estos momentos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Él es el que sabe qué hay detrás de todas estas situaciones. Él sabe qué va a suceder mañana. Él sabe qué va a suceder pasado. Todo este tiempo, pasado este año. Solo Él sabe el futuro. Entonces debemos recibir una guianza de acuerdo al discernimiento del Espíritu Santo. Debemos ser guiados plenamente por el Señor, no por nuestros miedos, no por lo que diga los reportes de los hombres, sino por lo que dice el Espíritu. A mucha gente le es difícil escuchar la voz del Espíritu, porque esto requiere tiempo de intimidad con Dios. Requiere momentos de apartarse con el Señor, de cerrar los oídos a otras voces, cerrar los oídos a otras voces y de enfocarte en lo que dice el Espíritu. Es más fácil escuchar lo que dice nuestra carne, escuchar lo que dicen los medios, escuchar lo que dice todo lo demás. Pero si los hombres del ayer hubieran sido guiados por lo que el mundo decía o por lo que sus temores decían o sus miedos decían, no hubieran hecho lo que hicieron. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Al apóstol Pablo lo apedrean en una ciudad y él se levanta después a ir a predicar a la misma ciudad guiado por el Espíritu Santo del Señor. Si hubiera usado lo que podemos decir la lógica o la razón humana, él no vuelve a ir a predicar ahí. Si no mal recuerdo, fue en Listra. Lo dejan como muerto apedreado. Él se hubiera quedado y hubiera dicho, no,
No debo seguir predicando, pero tenía el mandato de seguir, guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hechos 16, de que el Espíritu Santo le impide al apóstol Pablo ir a predicar a Asia Menor. Pero la orden era ir a todas las naciones y predicar. Pero ahora el Espíritu le dice, a tal lugar no vayas. Entonces alguien diría, ¿hay alguna contradicción? Ninguna. Dios nos ha dado su palabra, pero Él nos ha dado su palabra para que en los momentos cruciales seamos guiados por el Espíritu y ver qué dice la Biblia, cómo responder a cada momento de esta vida. Pero a la gente eso se le hace difícil. Es más fácil solo abrir el texto e interpretarlo lo que la lógica y la razón dice. Pero hablar de parte del Espíritu requiere tiempo de intimidad, de búsqueda, tiempo de apartarse en oración. Y eso no es fácil. Carlos Spurgeon, Edwards, Wesley, hombres muy inteligentes, muy sabios en la palabra, todos concordaban diciendo que es mucho más fácil tener conocimiento y abrir la Biblia y leerlo de que pasar de rodillas en oración. Eso mata la carne, eso golpea la carne, eso golpea la humanidad, eso la mata. Y eso le cuesta a mucha gente. Y es por eso que hay muchas respuestas que son solamente del conocimiento de la cabeza, pero no hay una inspiración, una iluminación de parte del Espíritu Santo. No hay discernimiento. Cuando no hay discernimiento es bien difícil que sepamos lo que Dios quiere para ese momento. Y es lo que necesitamos en esta hora, ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Así de que a los que aún están confundidos, el pueblo de Dios no puede estar confundido. Tenemos que tener claro cómo debemos actuar en esta hora. Si aún está confundido o no sabe qué hacer, yo le ruego, aparte tiempo en ayuno, en oración, en búsqueda con el Señor, porque hasta el diablo mismo usa la palabra para confundir a la gente. Lo trató de hacer con el Señor Jesucristo. Él usa la palabra. Entonces hay gente que no está orando, no está buscando, solo están leyendo los textos que satisfacen sus miedos, pero no hay una guianza del Espíritu Santo, no hay una inspiración del Espíritu, no hay una iluminación que les muestre qué deben hacer en estos momentos. Si aún estás en esa confusión y no hay convicciones claras dentro de ti de cómo reaccionar en esta hora de prueba que el mundo enfrenta, yo te ruego en el nombre del Señor que apartes tiempo con Dios, en ayuno, en oración, días, semanas, lo que sea necesario, pero que encuentres la guianza del Espíritu Santo. Eso te va a costar, no es fácil, tu carne no quiere eso. Tu carne quiere lo más fácil. Tu carne quiere lo que menos esfuerzo requiera. Oh, pero aquellos hombres que anhelan oír la voz de Dios, métete con Dios. Te lo aseguro, que encontrarás la respuesta de Dios para esta hora. Dios no está escondido. Dios, dice la Biblia, que el que lo busca lo encuentra. Dios no está metido en una cueva. Dios no está en cuarentena. Dios no está encerrado en ningún lado. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Así de que si vas a presentar tus opiniones en los comentarios y todo eso, pero lo haces de una perspectiva sin haber primero pasado tiempo con el Señor, te ruego que antes de hacerlo pases tiempo con Dios y con intimidad con el Señor, y después de eso digas lo que tú crees para tu propia vida y para estos momentos. Quería decir eso para decir que estamos viviendo últimos tiempos. Hemos predicado acerca de esto por muchos años. Hemos predicado de momentos como estos, de momentos registrados en Mateo 24. Tiempos de rumores de guerra. Empezamos el año con rumores de guerras en este país, en todo el mundo. Tiempos, dice la Biblia, de nación contra nación, reino contra reino. Y también habla de pestes. Esto es algo bíblico, esto no es algo extraño para la iglesia del Señor. Pero como ahora ya no es teoría, ahora lo estamos viviendo. Hay mucha gente que le está costando asumir la realidad
de que estamos en un momento que la Biblia ya nos había profetizado. Especialmente en un país como Estados Unidos, donde la comodidad es tanta. Yo lo he predicado muchas veces, que parece que vivimos en Disneylandia. Entonces ahora está todo incómodo el mundo porque dice, ay Dios mío, pero ya tiempo estamos predicando esto. Ya días estamos hablando esta palabra. Solo que ahora está costando tragar la situación porque la estamos viviendo. Pero la Biblia habla de pestes. La Biblia habla de rumores de guerra. La Biblia habla de estos momentos. Habla de todo esto. La Biblia habla de que esto iba a suceder. Y yo te voy a ser muy claro. Yo ponía en el último post que pusimos de video cuando estábamos en El Salvador, les preguntaba dónde están los profetas de prosperidad que te decían que el 2020 era tu año y que todo iba a estar bien y que no iban a haber problemas. Y nosotros, los que hemos predicado por años de que no vienen tiempos mejores, aún en nuestras propias iglesias, en congregaciones, amigos nuestros nos han visto mal porque parecemos aves de mal agüero, porque parecemos que malas noticias damos. No, estamos hablando la verdad del Señor. Y te quiero decir que aquellos que están esperando que todo vuelva a la normalidad y que todo esto, vienen tiempos peores aún. Solamente aquí, imagínate, nunca había venido para estos lados una avispa toda rara que hace mucho daño. Ahora viene todo tipo de pestes, todo tipo de cosas. Es una nación bajo juicio. No es la primera vez que yo digo esto. Lo hemos dicho predicando una y otra vez. Es una nación bajo juicio. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados cuando una nación como esta mató millones de niños en aborto el año pasado? Cuando por nuestras calles rampantes las leyes hoy amparan bajo la excusa de los derechos humanos a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales, a los bisexuales. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? De ninguna forma. El gobernador de Nueva York, Cuomo, empezó a bajar las muertes y los contagios y él mismo salió a decir que Dios no tenía nada que ver en el asunto, que el que haya bajado el contagio y haya bajado un poco las muertes, que lo habían hecho ellos, él y la gente. Puedes buscar eso tú si quieres, él mismo lo dijo. ¿Crees que Dios, al escuchar el humanismo de estas personas, crees que al oír la soberbia de ellos, el castigo no va a llegar? Claro que sí. Pero el castigo también viene por la infidelidad de la iglesia. Nosotros culpamos solamente el pecado del mundo y no nos hacemos responsables de la infidelidad de la iglesia del Señor en este último tiempo. Dios comienza, al mundo lo castiga, a su iglesia la corrige. Tenemos que reaccionar. Hemos predicado esto por años, por muchos años, y ahora que nos vino, estamos como que estamos sorprendidos. Amados hermanos, en todo lo que yo leo de la Biblia, cuando este tiempo habría de venir, en ningún lugar leo yo que la iglesia se tenía que detener. Yo entiendo al principio, cuando no sabíamos nada de la enfermedad, nada del nivel de contagio, nada de cómo funciona, todo eso es comprensible. Pero como que va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta, bendito sea el nombre del Señor, que detrás de todas estas cosas, el enemigo no se queda de brazos cruzados. Ustedes son sinceros que la vida espiritual de muchos de ustedes en estos instantes está muerta, está fría, helada. No hay fuego del Espíritu, no hay presencia del Espíritu. ¿Cómo hacen falta los clamores, las vigilias de la noche? Hace falta esos momentos donde David dijo, Señor, anhelo ir y estar en la congregación
de los justos. Amados hermanos, en todos estos tiempos de peste, de guerras y todo esto, en ningún momento se ve que la iglesia se detiene. Dice más bien que cuando esto venga, cuando esto suceda, será predicado el evangelio del reino a cada nación y a cada pueblo. Y para los que dicen, hermanos, se está haciendo a través de los medios, se está haciendo, está bien, pero la manera de predicar a través de la palabra del Señor, vemos también que lo más efectivo es de persona a persona, de estar presente en el lugar, estar ahí. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. La iglesia tiene que seguir. Tenemos que continuar. Aquellos que están esperando una vacuna, yo les digo, hermanos, ¿y si no hay vacuna? Y el VIH es un virus igual. Y no hay vacuna. El SIDA es un virus. No hay vacuna. No han encontrado. Y usted dirá, pero ese es transmitido sexualmente una persona con la otra. Sí, pero es un virus. Este es un virus también. Y si no hay vacuna, hermanos, ¿van a seguir encerrados toda la vida hasta que encuentren una vacuna? ¿Van a seguir ahí? Es tiempo que hagamos la obra del Señor. Ahora yo sé que me escuchan de distintas partes de este país, de otros países. Yo lo sé. Órale a Dios, pastor. Órale a Dios, evangelista. Y dile a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi región? Para este pueblo, para mi ciudad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer, Señor? Y yo te aseguro que Dios te va a responder y te va a guiar. En el caso mío, llegué de El Salvador. Ya teníamos, soy evangelista, ya teníamos varias invitaciones para ir a predicar a distintas iglesias. Algunas de ellas no han cerrado sus puertas, otras están abriendo apenas. Y quería yo saber qué hacer. Y nos apartamos con el Señor y el Espíritu Santo nos habló y la respuesta es: sigue predicando, ve. Ahora, bíblicamente, Dios da los mandatos, Dios dice, haz esto, y las cosas traen consecuencias a veces. Los que somos evangelistas, que salimos a diferentes países, en mi caso, los que conocen este ministerio, vamos a lugares peligrosos. Hemos tenido armas puestas encima de nosotros para matarnos, hemos tenido situaciones difíciles. Hemos entrado a lugares donde no es fácil entrar. Lugares de Centroamérica, de México, lugares del África, lugares de Sudamérica, donde no ha sido fácil entrar, donde corres peligro, pero el peligro no nos ha detenido porque tenemos un mandato del Señor. Y si algo nos pasa dentro de ese mandato, eso va a suceder bajo la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, no, cuando Dios te manda, ningún daño te sucede. Pregúntale eso al apóstol Pablo. Pregúntale eso a Juan el Bautista. Dile eso a Pedro. Dile eso a los santos del ayer. Amados, la orden que nosotros tenemos es que tenemos que seguir predicando. Y vamos a obedecer al Señor. Vamos a seguir. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Hay algunos que en estos momentos dirán, hoy sí, no estoy de acuerdo con el hermano. Está bien, no hay ningún problema. No haga nada usted por la convicción de otro. Hágalo usted por la convicción que el Espíritu de Dios le dé. Pero yo le aseguro que si usted aparta tiempo con Dios, se encierra y busca a Dios en la intimidad, usted se va a dar cuenta que Dios nos está mandando a seguir, a continuar. Porque la lógica que han expresado muchos para detener la obra en estos momentos, no que hay 20,000, 30,000 contagiados, al menos en este estado hay 30,000 creo.
Ok, si no abres cuando hay 30,000, tampoco puedes abrir el otro mes cuando van a haber 40,000. Si no abres cuando hay 40,000, no abras tampoco cuando hayan 50,000. Entonces vas a cerrar la iglesia indefinidamente. No, te ruego que le hables a Dios, que consultes con Dios. Y el verdadero cristiano tiene esta convicción, y con esto yo los dejo. Hermano, cuando tu día llegue de partir de esta tierra, usted se va a ir. Pero si su día aún no ha llegado de partir de esta tierra, usted no va para ningún lado. Yo voy a obedecer a Dios, que puede suceder algo, que puede pasarme algo, puede ser. Pero yo no me voy de aquí hasta que Dios no lo diga. Mi familia no se va de aquí hasta que Dios no lo diga. Así que queríamos darle ese anuncio. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Vamos a seguir con la obra del Señor. Vamos a seguir hablando de Cristo. Vamos a seguir anunciando el Evangelio. Vamos a seguir orando por los enfermos. Vamos a seguir haciendo la obra del Señor. La iglesia no puede estar dominada por el miedo. Tiene que estar dominada por el Espíritu Santo de Dios. Hay algunos que van a tomar esta decisión pronto, porque ya han hablado con Dios y Dios les ha guiado que lo hagan. Hay otros que no lo van a hacer ahorita, pero se van a subir al barco de aquí unos 5 o 6 meses, porque no se van a quedar en casa toda su vida. Pero yo le ruego a aquellos hombres de Dios, a aquella gente que busca a Dios, hazlo, búscalo y recibe una convicción clara del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cuando vinieran los tiempos difíciles, la iglesia tenía que seguir predicando. Hermanos, hay que seguir predicando. Hay que hacer la obra del Señor. Les amamos en Cristo. Estamos en últimos momentos y hoy la luz del Señor tiene que brillar más que nunca. No se puede esconder. ¿Tú qué crees? ¿Usted qué piensa? ¿Que las maquinaciones del diablo no actúan en medio de todo este tipo de situaciones? Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero para eso se requiere discernimiento del Espíritu Santo. Se requiere guianza del Espíritu Santo. Algunos piensan que todo esto va a volver a la normalandia de este país o de estas naciones. No, vienen tiempos más difíciles. Y los que no reaccionen ahora reaccionarán después. Mi consejo final, busquen a Dios. Busquen, oremos, clamemos. Que el Espíritu Santo te guíe. Y que su presencia te guarde, te cuide. No tenemos un Dios de palo ni de cera. Tenemos un Dios verdadero. Y el mundo está esperando allá afuera que momentos como estos, el Dios que tanto hemos hablado y hemos predicado, salga, resurja, sea notorio. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén en esta preciosa hora. Les amamos en el Señor. Bendiciones.